Como les decía, hoy vamos a hablar del tema número 10 de la instrumentación industrial, que trata de la creación, la lectura y la interpretación de los diagramas de tubería e instrumentación, los Piping and Instrumentation Diagrams o Drawings. Y pues vamos a hablar de cómo se fabrican, cuáles son las normas que los rigen, cómo interpretarlos, cómo leerlos, ¿no? Que eso es bastante importante porque al final, si ustedes no los diseñan, si ustedes simplemente son ingenieros de una línea de producción, probablemente no vayan a tener que crear un diagrama de tubería, pero deben saber interpretarlo, deben saber leer qué está sucediendo. O, por ejemplo, pues como lo hablábamos en la clase anterior, si a ustedes les toca hacer una segunda línea de fabricación de algo que la fábrica ya tiene, o darle mantenimiento a alguna de las áreas de trabajo, pues ustedes deben saber qué productos están obteniendo de los diagramas, perdón, de los procesos, y los diagramas son la mejor manera de saber qué es lo que está pasando en ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar de la ingeniería de instrumentación y el control industrial, un poquito más del esbozo del perfil del ingeniero de procesos, del ingeniero de instrumentación, del ingeniero de control. Vamos a hablar de qué funciones y qué propósitos cumple el diagrama P&ID, cómo interpretarlo, y además vamos a revisar una aplicación y lo vamos a dejar una tareita sobre otra para que ustedes ya puedan ir empapándose de este contenido. Yo creo que esto es bastante interesante, es algo que no se suele ver en ninguna de las ingenierías. Si bien vemos muchos diagramas, por lo general este tipo de diagramitas queda tal vez relegados y nos toca irlos a aprender de manera autodidacta ya cuando estamos trabajando, y tal vez esta oportunidad que tienen ustedes por haber inscrito esta asignatura de conocer un poquito más de estos diagramas, pues pueda serles útil en la vida, ¿verdad? Bien, ok. Vean, si hablamos de la ingeniería de instrumentación, podemos decir que es una especialidad de la ingeniería que combina un montón de ramas. Esto ya lo hablamos, como lo son el control, la automatización, la electrónica y también la informática. El objetivo de un ingeniero de instrumentación es el de analizar, diseñar y controlar procesos de fabricación que se encuentran en diferentes áreas industriales, como la de petróleo, la del gas, la generación de energía eléctrica, la industria textil, la industria alimenticia, la industria automovilística y otro montón de industrias que hay, no solo en el país, sino en el mundo entero. Los ingenieros de instrumentación pues están encargados sobre todo de dos grandes áreas dentro de los procesos industriales: su diseño y su mantenimiento. Ojo con esto, por favor. Son dos áreas muy importantes de los procesos industriales para el ingeniero de instrumentación: el diseño de un proceso industrial y además el mantenimiento del proceso y las maquinarias industriales. Si hablamos del diseño, nosotros podemos decir que los ingenieros de instrumentación analizan e incorporan los componentes y los lazos de medición y control en los procesos que les permiten modificar los parámetros que tienen las plantas industriales, ya sea para mejorarlos, ya sea para hacer ya sea para hacer cambios completos en este mismo diseño, ya sea para eficientizar la forma en la que están construidos o repartidos alrededor de la fábrica. Los ingenieros de instrumentación desarrollan las especificaciones de los instrumentos de los lazos de control, la arquitectura y el desarrollo de la lógica de control. La lógica de control es algo que tal vez los de la parte eléctrica y mecánica están un poco más conocedores, o saben un poco más de esto, porque es una materia que ellos sí llevan. La arquitectura, el desarrollo de la lógica de control, aquí los eléctricos llevan un poquito de ventaja, que es lo que conocen, y que se utiliza para diseñar e interpretar los planos de tubería y de instrumentación, más sus documentos relacionados. Hoy no voy a hablar de los documentos relacionados con los P&ID, pero la próxima clase sí vamos a retomarlos.
Los PNID, pues ya nosotros hemos hablado abundantemente de estos diagramas. Vamos a ver cómo se interpretan en las siguientes diapositivas. En cuanto al mantenimiento, hablamos del diseño, ¿no? Ahora hablando del mantenimiento, pues los ingenieros de instrumentación se van a encargar de realizar y de programar las rutinas de verificación de los instrumentos y los lazos de control de todos los procesos. Entonces, para eso sirve el ingeniero de instrumentación que está dentro de las plantas. El ingeniero de instrumentación diseña y planea y ejecuta los mantenimientos que deben realizarse a todo el proceso y obviamente a sus instrumentos. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. ¿Hay alguna pregunta? Chivo. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la función y cuál es el propósito de los diagramas de tubería e instrumentación? Miren, los diagramas muestran las tuberías y los componentes relacionados con el flujo de un proceso físico industrial. Son fundamentales para poder darle mantenimiento y poder modificar el proceso que representan gráficamente. En la etapa del diseño, siempre relacionando diseño y mantenimiento, en la etapa del diseño, el diagrama ofrece una base para desarrollar los esquemas de control y con sus documentos relacionados también especifican materiales, equipos y requerimientos necesarios para que las industrias funcionen correctamente. Si algo sale mal, revisar el PNID generalmente suele ser un buen comienzo. ¿De acuerdo? Lo primero que ustedes tienen que ir a hacer es, cuando sucede un problema, ir a preguntar a dónde está ese diagrama PNID. Si es que no lo conocen, pues si es que no saben dónde está. Y es cierto, muchas industrias, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de toda su vida laboral, que cuando usted necesita hacer una mejora en un proceso, cuando usted quiere implementar algo, cuando usted quiere modificar algo, de algo que lleva mucho tiempo realizándose de una manera, siempre está aquel rechazo al cambio, ¿no? No quieren hacerlo de una manera diferente, o que sea mejor, o que sea más eficiente, o que sea más creativo, porque como así se ha hecho por tantos años. Y entonces ese mismo rechazo implica que no haya documentación de los procesos, que no haya diagramas, que no haya planos, y entonces ahí ven al ingeniero tratando de sacar todos los planos de cosas que deberían tener planos hace un montón de tiempo y simplemente no los tienen. ¿De acuerdo? Un PNID es una representación gráfica de detalles de tuberías e instrumentación, esquemas de control, apagado y encendido de maquinaria, requisitos de seguridad y normativa, y además de la información básica de arranque y de operación del sistema. Un PNID es un documento muy valioso al que se debería tener fácil acceso, obviamente, ya que se usan para simplificar los procesos que ya existen o simplemente reemplazar piezas de equipos o guiar el diseño e implementación de nuevas instalaciones. Los diagramas PNID también sirven para capacitar al personal, ya sea al personal antiguo o al personal nuevo, para dar inducción a los trabajadores cuando llegan a una fábrica nueva. ¿Por qué? Porque la persona no sabe cómo utilizar las maquinarias, no sabe qué procesos están haciendo, no sabe a dónde lanzan los desechos o los residuos, no sabe para dónde va el producto terminado. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. Me imagino que ya se están imaginando ustedes mismos una empresa, una industria en la que suceda esto. Probablemente ya han hecho alguna pasantía en algún lado y se han dado cuenta que cuando ustedes llegan y en la inducción les tratan de explicar todo lo que ustedes simplemente pudieran ir a ver a un plano. No digo que la inducción verbal y enseñarles cómo funciona sea mala, pero también los planos a nosotros como ingenieros nos dan una pauta un poco más técnica de qué es lo que está sucediendo en los lugares de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, muchachos?
¿Sí? Vale. Son usados por técnicos, por ingenieros y operadores especializados para poder comprender el proceso y para saber cómo está interconectada toda la instrumentación. Ok, ahora, ¿cómo interpretamos entonces nosotros un PNID? Para empezar, nosotros necesitamos identificar los instrumentos. Ya hemos hablado sobre la representación en un PNID de objetos en campo, o en un tablero o en una posición auxiliar, y también de la accesibilidad que tienen los operarios a ellos. En general, nosotros podemos representar los instrumentos de medición y control de un PNID de esta manera. Vean, aquí yo les presento un circulito de lo que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan? Aquellas tablitas. Tenemos un circulito acá que tiene letras y tiene números. Pero nosotros tenemos que saber qué son estas letras, qué son estos números, qué significa. Porque de momento solo sabemos que este circulito me representa... ¿Qué cosa? ¿Qué me representa el círculo con esa raya? A ver. ¿Qué representa el circulito con esa raya? Ya lo vimos. Hola, hola. A ver, es un instrumento discreto. Por ser un círculo, está montado ¿a dónde? Perdón, por tener una raya, ¿está montado a dónde? No, no está montado en campo. Si tiene una raya, está montado en un panel principal. Perdón, en eso. Sí, Gracias. gracias, Herbert. Está montado en un panel principal. Tiene una raya sólida. ¿De acuerdo? Vale, entonces, nosotros podemos decir, primero vemos la forma del símbolo. La forma del símbolo nos va a dar el tipo de instrumento. Eran 4, ¿recuerdan? Era un instrumento discreto, era un PLC, era un control distribuido y había otro más por ahí. Dependiendo de la raya que tenga, las líneas o los segmentos de recta que tenga, pues vamos a hablar de la ubicación y la accesibilidad de este instrumento. Aquí va a ser si está en un panel principal, si está en un panel auxiliar o si está montada en un campo. La primera letra de las de arriba me va a decir qué instrumento de medida estamos utilizando. Y por supuesto, si me dan un instrumento de medida, también me van a dar la variable que estamos intentando medir. Por ejemplo, y les adelanto desde ahorita, la T significa que es un instrumento de temperatura. Y luego tenemos las letras sucesivas, que son las que no son la primera letra. Las letras sucesivas son las funciones pasivas de salida, ya sea si son controladores, si son indicadores, si son registradores, si son visualizadores o si es simplemente un vidrio, etc. Luego, los números de n dígitos, bueno, da poco n, pero dependiendo del número, pues así vamos a tener los lazos de control. Por ejemplo, este es un medidor por la I, que viene de indicador en las letras sucesivas. Es un indicador y además controlador de temperatura, por la variable T.
que está en el lazo de control número 101, que está colocado en el panel de control, además es accesible al usuario, y esa letra, la letra A, es un sufijo que indica la diferenciación entre instrumentos que pertenecen al mismo sistema de control y que son similares. Es decir, si yo tuviera dos sensores de temperatura, pues tendría que ponerles el sufijo A y el sufijo B. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Nada? Va, vamos a ver si es cierto. Ya les voy a evaluar esto. Bueno, según la norma ISA S5.1, los instrumentos dentro de un proceso se identifican de la siguiente manera. Todas las letras que se usan son letras mayúsculas. No más de 4 letras son las que se utilizan en la parte superior. La identificación del instrumento identificación del instrumento, pero también la identificación funcional. Ya vamos a hablar de la identificación funcional en la siguiente diapositiva. Y además, la identificación de los símbolos y los elementos debe ser alfanumérica, es decir, deben jugar letras y números. Los números van a representar la ubicación y van a establecer el lazo de control. La codificación alfabética va a identificar al instrumento y las acciones que el instrumento va a realizar, ya sea de medida, ya sea de control, ya sea de registro, de alarma, de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las letras de identificación, por ejemplo, si tenemos las letras FRC en la parte de arriba y en la parte de abajo tuviéramos 102B, vamos a decir, miren, la primera letra me dice qué variable estoy midiendo. Y por lo general, obviamente, las variables están asociadas, las letras están asociadas a las iniciales de la variable, que podría ser la F. Exactamente, la letra F me va a decir el flujo, el caudal. Así es. Luego tenemos las letras sucesivas, que son las funciones pasivas. Miren, si bien es cierto, no nos podemos casar con la idea de que cada letra va a significar algo, por lo general, las letras también te dan las iniciales de las cosas que está realizando este instrumento. ¿Qué podría significar la R y qué podría significar la C? Creatividad, amigos. La función principal es que es un controlador y la función secundaria es que es un registrador. Así es, Pablo, gracias. Ahí, miren, puede ser CR o puede ser RC, tampoco es, no se están casando con la idea de que una letra hace algo principal que la otra, ¿no? Son funciones pasivas, sea primaria o sea secundaria, son funciones pasivas de registro y de control. Quiere decir que este instrumento que estamos analizando ahorita mide el flujo, lo mide y además lo registra, pero también puede controlar el flujo de agua, de aceite, de aire, de vapor, lo que sea. Luego tenemos el número, que es la identificación del lazo de control al que está amarrado. Por ejemplo, este instrumento está en el lazo de control 102. Esto es parte de todas las industrias y cada una tendrá una numeración distinta según la cantidad de controles que tenga. Por ejemplo, no necesariamente ese 102 significa que hay 102 lazos de control. A veces significa que está en el lazo número 1, en el sublazo 02. ¿Ya? Entonces, el lazo tampoco es que sea correlativo, ¿no? Puede significar, o no sé, imagínense que sea en el lazo de la planta 1, en el lazo 2 de la planta 1, entonces 1, 0, 2.
y por eso es que tenemos un lazo 102, no necesariamente porque haya 100 lazos de control. Y finalmente, la B, que me va a indicar el sufijo o la diferenciación, que aquí podría significar que tenemos en realidad dos medidores de flujo, que también son registradores y controladores. Entonces, para identificarlos de una manera, pues le ponemos A y B, porque son el primero y el segundo. Me explico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, la B simplemente es, por ejemplo, imagínense que, bueno, voy a dibujar algo aquí mero raro. Imagínense que yo estoy midiendo el flujo en una tubería que se hace un poquito más ancha de un lado y del otro. Y necesito saber cuál flujo pasa por aquí y también cuál flujo pasa por acá. Pero para ambos yo necesito registrarlo y controlarlo. O sea, FRC y FRC. Pero mira, me van a decir, ¿es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Y probablemente también esté en el mismo lazo de control. Entonces, en el 102. Entonces, probablemente lo que yo necesite hacer es colocarle una letra A y una letra B para decir que son dos instrumentos distintos. ¿Queda claro, María José? ¿Ya? Ok. Bueno, las letras o la parte de arriba en el circulito son identificaciones funcionales, o sea, de la función que están realizando. Y los números con el sufijo identifican el lazo de control. ¿Ya? Vamos a ver, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un TIC 103. Todo el TIC 103 identifica a todo el instrumento. Sin embargo, la T103 está identificando que estamos en un lazo de medición de temperatura 103. ¿Cuál es el lazo? El 103. ¿Sí? TIC implica la función o la identificación funcional que estábamos hablando en la diapositiva anterior. La T, que es la primera letra, me indica que estamos midiendo temperatura. Y la I y la C son letras sucesivas que hablan de la indicación o medición, la I, y el control, la C. Si yo quiero expandir o si ustedes leen números de identificación expandido, ustedes pueden ver que le ponen un prefijo, que es opcional, que significará, dependiendo de la industria, lo que la industria quiere que signifique, y el sufijo opcional, que puede ser, ya sea lo que les digo de identificar uno u otro instrumento en un mismo lazo de control que hagan la misma función, pero en puntos probablemente diferentes, o simplemente un sufijo que sea una norma de la misma industria, de la misma fábrica. Los guiones son opcionales como separadores. ¿Queda claro esto? Así es como nosotros podemos desglosar la identificación de un instrumento de medición o de control. ¿Sí? Ok. Ve ahora. Esta es una lista de la identificación funcional, ojo, las letras del circulito, las letras del instrumento, según cada una de las iniciales que tengamos. Todas las letras tienen una función asociada y tanto principal como secundaria. Vea por favor.
La A va a ser análisis. La B es un quemador o combustión si está dentro de la primera letra, que puede ser la misma variable o un modificador, que es como el apellido de la función principal. Por ejemplo, si tenemos la P, ya sabemos que es presión. Pero si se acuerdan ustedes, cuando definíamos los instrumentos de medición, hablábamos de que había un montonazo de instrumentos de medición y pues le poníamos apellidos, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros ponemos PD en las primeras letras, estamos hablando de un instrumento que mide presión, pero presión diferencial. ¿Sí? Y por eso es que la D ya no aparece en ningún momento como letra secundaria, porque ya cumple una función modificadora como la segunda letra dentro de la D. ¿Está claro? Entonces, la D, la C y la D, por ejemplo, depende del usuario. Eso significa que cada industria le puede dar un nombre o puede medir una variable distinta. La E es voltaje si está en la primera letra, la F es flujo, la H es manual, la I es corriente eléctrica, la J es potencia, la K es el tiempo, la L es el nivel, eso sí está en la primera letra, pero si estas letras están como parte de las letras sucesivas, pues entonces tenemos que la A puede ser alarma, la C va a ser control siempre, la E va a ser sensor si está en segunda letra o tercera, la G es un vidrio o un dispositivo que sirve para observar a través de él, la H si está en high, en alto, ¿no? Si la I está en letras sucesivas, pues es medidor. Si la K está en letras sucesivas es estación de control. Si la L está en letras sucesivas es luz. Si la L está en una letra sucesiva pero en modificador, pues va a ser en bajo. Como el amiguito del high va a ser el low. ¿De acuerdo? Y así con las siguientes letras. Por ejemplo, la P es presión, pero también puede ser punto de conexión o de prueba. La O, si está en letras sucesivas, pues puede ser un orificio o una restricción. La Q va a ser siempre cantidad y si está como un modificador, va a ser integración o totalizador. ¿Se acuerdan, no? Como los medidores podían totalizar. La R va a ser radiación si estamos midiendo radiación, o puede ser registro si está en letra sucesiva. La S es velocidad o puede ser interruptor si es letra sucesiva. La W es peso o fuerza si está en letra principal, o es un pozo si es una letra sucesiva. La Y es un evento, estado o presencia, o bien es un relé o un convertidor computacional si está en letra sucesiva. No sé si me entienden acá. Tenemos primeras letras y letras sucesivas. La primera letra puede ser una sola o dos, dependiendo de si tiene un modificador, y las letras sucesivas van a ser en tres posibles posiciones, pero solo pueden ser 4. ¿Se acuerdan de las reglas que pusimos arriba, no? Entonces, estas letras pues simplemente me van a decir qué está haciendo el medidor, qué variable está midiendo y cómo lo está haciendo. ¿Sí? Con lo anterior, nosotros podemos dar un par de ejemplos. Vale, hoy sí voy a necesitar su ayuda, muchachos. Si tenemos este círculo con la PI, ¿qué estoy midiendo? Presión. ¿Y qué es la I? Bueno, díganme qué hace todo el instrumento que estoy representando ahí. Ajá, es un indicador de presión y además discreto y además ¿dónde está puesto?
local o en campo, así es, en el campo. En el campo, en el lugar directamente donde estamos queriendo medir, ¿no? Y este puede ser un manómetro simple, un indicador de presión que está montado localmente. Y ahora este instrumento de acá. Un indicador de flujo, dice María José. Ok. Ajá, ¿qué más? Es un indicador de flujo que pertenece al lazo de control 210. 210, María José. Sí. Ya veo. Ajá. ¿Y qué más hace este medidor? Está montado en un panel y además es discreto y accesible al usuario. Así es. Medidor de flujo montado en panel principal, accesible al usuario y es discreto. ¿Está claro? Ok. Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, y porfa, ayúdenme acá por el micrófono, creo que es un poco más fácil y se van quitando la pena de un solo. Vamos a ver, ¿qué es este? Hola. ¿Qué es este? Son varios los que le voy a poner. Sí, creo que, bueno, es indicador de presión, de temperatura montado Ajá. en campo localmente y nada más. Ok. ¿Y este de acá? Dale, Pablo. No sé si será un transmisor de temperatura. Así es un transmisor de temperatura. La segunda T indica que la función secundaria, perdón, que la función, sí, que la función es un transmisor. ¿Y este qué es? Dale. Bueno, si tenemos un transmisor, debe tener un receptor también, ¿verdad? ¿Tener qué? Un receptor de temperatura. No. No es un No, receptor. eso. No. Este registra la temperatura, ¿eh? La R te Ah, registra. listo. Ujú. ¿Y este? Este está fácil. Es el control de temperatura. Un control de temperatura. Ok, vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué es este? Dale. Indicador de nivel. Ajá. ¿Y este de acá? Es un transmisor de nivel, un lazo de control 65. Ok. Pero no, no como tal transmisor de nivel, sino de los datos de nivel, ¿verdad? No podemos transmitir un nivel. Y estos dos que lo acompañan, ¿qué significará que tengan el mismo lazo de control? Yo creería que pues uno registra y el otro controla. Ok, uno registra, otro controla, pero ¿qué significa que tengan el mismo número?
El hecho de que tengan el mismo número probablemente signifique que están viendo la misma variable, que están en el mismo proceso, que están cerca entre ellos, que los está controlando el mismo PLC, por ejemplo, que los está viendo el mismo programa. Todo eso está dentro del lazo de control. ¿Qué es este? ¿Qué podrá ser esa línea inclinada? Electricistas. Andrés. Pablo. No sé, ¿verdad? Vaya, ¿qué es la P y qué es la I? Vea que no está cumpliendo función de letra secundaria. ¿Qué es la P? No sé, o sea, podría ser como un convertidor de presión a corriente, no sé. Ajá, ¿y cómo se llaman los convertidores de presión a corriente? O los convertidores de dos variables. En electricidad, Eh, ¿cómo se llaman? eh, Transductor, no. Exactamente. Bien, Pablo. Así es, este es un transductor que cambia una señal de presión a una señal de corriente. ¿Qué es esto? Ajá. Un control de presión. Un Un control, indicador de presión. O un indicador de control de presión. un indicador controlador, que está cumpliendo Eso. ambas cosas, así es, que está dentro del lazo de control 105. Bueno, ahí yo les dejo otros varios para que ustedes chequen ahí la tabla y vean qué significan. Ahí pueden ir estudiando esto que les va a salir en el examen, les aviso. Una pregunta, ¿qué fue Dale. lo que dijiste que era el cruzado? El cruzado es un Transductor. transductor. Ah, ok. Sí, ahí lo pongo más adelante, aquí. Va. Entonces, ¿qué consideraciones adicionales hay que tener? Miren, si hay una línea inclinada, pues hablamos de un transductor que está realizando una labor de conversión. Aquí le voy a poner transductor. Transductor. Luego, si tiene un numerito casi que fuera exponente, si se adiciona un número a la derecha, probablemente indique el panel donde se encuentra instalado si hubiera más de uno. Por ejemplo, si tenemos un panel que mide pues, presión, temperatura en uno mismo y tenemos demasiados sensores y tenemos un medidor por ahí que ya no nos cabe, pues lo ponemos simplemente en el segundo panel y se acabó. Pero usted le pone, no, está en el segundo panel. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos un instrumento que realiza dos funciones distintas, pues ponemos dos círculos a la par. Así de simple. Y le ponemos ya sea que mida, por ejemplo, temperatura, y también que mida que mida presión, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos dos funciones principales para un mismo medidor. Podría ser, yo no sé. Ok, y esta es la tabla, vea, esta es una tabla que indica la mayoría, o bueno, bastantes elementos de medición y control. Pero vea lo que dice aquí abajo, en esta tabla no todo está incluido, no podemos asegurar que esta tabla tenga todo lo que estemos buscando. Por lo tanto, siempre es necesario que volvamos a las tablas anteriores si tenemos alguno que no aparezca acá. Pero por ejemplo, vea, si yo tengo, vamos a ver, un transmisor que indique o que mida también un análisis, entonces tenemos un tipo AIT.
Pero si yo tengo si yo quiero medir flujo y además indicar el control del flujo, o sea, un controlador, indicador de flujo, tenemos un FIC. Y si yo quiero, por ejemplo, un punto de examen o de test o de prueba de presión, pues tengo un PP. ¿Sí me entienden? Simplemente se vienen a buscar lo que ustedes estén queriendo medir o controlar y pues lo buscan en esta tablita. Ahora, también necesitamos identificar las conexiones del proceso. Los dispositivos de instrumentos industriales, según su naturaleza, se van a conectar entre sí y con los controladores de estas diferentes formas. Vea, si es una línea sólida, hablamos de una señal o proceso de alimentación. Si tenemos una pleca espaciada, pues es una señal que no está definida. Si tenemos dos plecas espaciadas, estamos hablando de una señal neumática. Y si tenemos tres plecas espaciadas o una línea punteada, estamos hablando de una señal eléctrica. Una señal hidráulica, un tubo capilar va con X, una electromagnética va con estas virgulillas, señales internas o de software, señales neumáticas binarias o enlaces mecánicos. Cada una tiene una forma de representarse dentro de los diagramas PNID. Los equipos también se representan en los diagramas de PNID y podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, una torre de destilación, un tanque, un reactor, un horno, una tolva, una bomba, un motor, una banda transportadora, un tornillo, un alimentador rotativo, un elevador, un ciclón, un separador, por ejemplo, agitadores. Y igual les digo, estos no son los únicos tipos de equipo que pueden representarse. Por supuesto hay un montón, pero estos son algunos de los más conocidos. Claro, siempre van a tener que necesitar ir a ver qué otros podrían estar existiendo. Los actuadores, especialmente las válvulas, también forman parte importante de un diagrama de tuberías e instrumentación. Y tenemos válvulas con actuador, válvulas de 4 vías, válvulas de 3 vías, válvulas de mariposa, válvulas check, válvula en ángulo, válvula con control manual, el típico grifo, ¿no? Una válvula de bola, una de compuerta, y más adelante vamos a ver todo este tipo de válvulas que a nosotros sí nos interesa en la parte de instrumentación industrial. Ok, ahora, viendo ya más de cerca las aplicaciones, podemos hablar de este ejemplo. Aquí tenemos un intercambiador de calor. Vamos a ver, de los dos mecánicos que hay aquí, ¿quién me ayuda a explicar qué hace en términos muy generales un intercambiador de calor? O bueno, si hay alguien que no es mecánico y que sepa mucho de los intercambiadores, pues que nos ayude también, ¿no? ¿Qué hace un intercambiador de calor? Dale. O sea, de lo que yo vagamente recuerdo de termo es que se utilizaban, por ejemplo, para como enfriar algún, por ejemplo, ¿cómo sería? Algún vapor, no sé, por a donde dice ahí stem in, es que entra el vapor, ¿verdad? Digamos, y entra por esa tubería y digamos que en la, no sé, en realidad adentro puede estar pasando otro fluido, ¿verdad? El que él esté como está intercambiando, pues al final el calor y uno se enfría y el otro. Y el otro se Bueno, calienta. y el otro, no. Ok. Mario, a ver, Mario, ¿estaba Pablo en lo correcto? Bueno, prácticamente como la palabra dice, es un dispositivo que se encarga de intercambiar o transferir calor entre dos fluidos, ¿verdad? O Correcto. un fluido, un sólido, etcétera. Entonces,
Lo que se busca es eso, la transferencia de energía entre ambos para que cumplan las condiciones de los parámetros que estás buscando, ya sea de salida o de entrada. Ok, ahí quédate. Y si tenemos acá en este diagrama, vos podés ver que hay dos productos que están entrando y dos productos que están saliendo, ¿cierto? Entonces, explícanos por favor cómo funciona la entrada de estos dos, o sea, el proceso. Yo me voy a encargar de la instrumentación. Ayúdame con el proceso de qué cosas entran y qué cosas salen, según este diagrama. Ok. A ver, vea, porque... Sí, dale, dale. Aquí es de prueba y error. El proceso está, entra el un proceso está vapor. aquí y aquí. En la parte de arriba no te preocupes. Pues lo que está entrando es vapor. Correcto. Está entrando vapor a una válvula que tiene medidores y luego llega al intercambiador de calor, en el cual sale lo mismo, vapor, pero a la vez está saliendo un producto ya calentado, según lo que ven en el diagrama. Correcto. Luego entra otro, no sé si es fluido sí, me imagino que es un fluido o un vapor, que se encarga de hacer la parte de transferencia en el dispositivo, que es esto, bueno, yo lo estoy haciendo con el mouse, pero no se ve, Sí. que es la tubería que ven arriba, donde dice Product In. Eso tiene una válvula reguladora o de paso que está ingresando este fluido o vapor, vea, que entra en contacto con el mismo vapor de la otra tubería. Y ahí es donde se da la transferencia de calor de la que hablábamos. Y hay dos resultados, un vapor de salida y otro fluido o gas que está resultando de esa transferencia, que es el calentado que aparece arriba. Así es, ya con la temperatura elevada, que es lo que buscamos con un intercambiador de calor de este Correcto. tipo, ¿no? Chivo. Bueno, ese es básicamente el funcionamiento de un intercambiador de calor. ¿Cómo funciona el proceso? Ya lo hablamos. Ahora, ¿qué instrumentos y qué equipos se relacionan? ¿Qué variables se miden? ¿Cómo se controlan? Y cómo viajan estas variables a través del lazo de control. Vean, ya sabemos que el intercambiador de calor está diseñado para transferir el calor entre dos fluidos o bien entre un fluido y un sólido que estén en contacto. En este caso, pues tenemos un producto a través de una válvula, como decía Mario. Probablemente, si es una válvula, obviamente va a ser un fluido, gas o líquido, que queremos calentar. Y se calienta a través de ese vapor que está entrando por la otra válvula, por la válvula de la izquierda. En este intercambio de calor, pues obviamente nosotros necesitamos controlar alguna variable y necesitamos manipular otras variables. ¿Cuál es la variable que nosotros necesitamos controlar? A ver. Ajá. Dale, Pablo. La temperatura del producto que entra. Así es, la temperatura. En general, la temperatura del producto. No sabemos de cuál producto, ni tampoco sabemos si es la temperatura del que entra, del vapor que entra, perdón, del vapor que sale, del producto que entra o del producto que sale. Nosotros sabemos que para un intercambiador de calor, a lo lógico, a lo que se va a ir nuestra mente a pensar que necesitamos medir, es la temperatura. Ya después veremos nosotros qué tipo de temperatura es la que más necesitamos, ¿no? Evidentemente, la variable que nos interesa controlar es la temperatura, tanto de la que entra como de lo que sale. Podemos observar que todos los dispositivos de medición y control son de temperatura. Vea que la primera letra de cada uno de los dispositivos de medición y control es la T, porque todos están haciendo algo con esa temperatura que está sucediendo, que se está intercambiando, que se está generando ahí. Además, todos pertenecen al lazo de control 401. Fíjense, por favor, todos pertenecen al lazo de control 401. ¿Qué significa ese 401?
A saber, puede ser que sea el del proceso 4 el lazo de control número 1, o de la planta número 4 el lazo de control número 1, o la máquina 4 y la temperatura es el 01. Cualquier cosa puede significar, pero ese es el lazo 401. ¿Qué variable tengo entonces que manipular, o qué variables tengo que manipular yo para que podamos controlar la temperatura? La temperatura es la variable controlada, pero ¿qué variables son las variables manipuladas? Dale. O sea, el diagrama yo lo que veo es que se manipula la presión que le llega ahí a la válvula, La no sé. presión es una, ¿qué más? Eh, no sé, o sea, al final como pasa por un transductor, sería la corriente también. La corriente, No. claro. ¿Qué más? ¿Qué otra variable hay ahí que nosotros necesitamos manipular para poder obtener un producto calentado? Miren, no es una variable. La cantidad La cantidad de vapor que está de vapor que entrando entra. al intercambiador de calor es una variable. ¿De acuerdo? Aquí hay varias variables que nosotros podemos manejar. Incluso el producto que entra al intercambiador de calor para poder calentarse es una variable. ¿De acuerdo? La variable controlada va a ser la temperatura, por supuesto, porque ¿de qué me sirve si el producto no sale a la temperatura correcta? Entonces lo que yo tengo que hacer probablemente sea o le suben la temperatura al vapor de entrada o le meten más vapor para que caliente más el producto que está entrando. No sé si me estoy metiendo ahí con las leyes de la termo, ahí me corrigen. Pero al final, si lo que yo busco es controlar la temperatura, yo voy a tener que medir esa temperatura y hacer los cambios necesarios en mi proceso para que la temperatura sea la correcta. La variable controlada es la temperatura y que va a poner una variable manipulada es la cantidad de vapor que entra, porque también la presión y la corriente. Ok, podemos observar que hay un transmisor de temperatura que está montado en el campo, es decir, está montado ya sea en la tubería, digamos, o en el intercambiador de calor. Está montado ahí pegadito, porque estamos queriendo medir directamente la temperatura que hay en el intercambiador de calor para poder controlar. Entonces, este transmisor de temperatura, que es este, está conectado con el intercambiador de calor mediante una línea con X. Esto es un tubo capilar. Vea que aquí no hay un medidor de temperatura como tal, o al menos no pegado al intercambiador de calor. ¿Por qué? Probablemente sí haya un termómetro, pero a veces los transmisores hacen las veces también de termómetro. Acuérdense, cuando tenemos un transmisor, pues tenemos el sensor, el transductor y el transmisor. En el mismo dispositivo van las tres funciones que mide, convierte y envía la señal de temperatura. ¿A qué lo estamos enviando? Lo estamos enviando a un TIC. ¿Y ese TIC qué es y dónde está? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está ese TIC? ¿Y qué hace? Vamos a ver, voy a preguntar, pues. Veamos. Vaya, José Gabriel, ¿qué hace ese TIC?
Nada. Víctor, ¿qué hace el TIC y dónde está colocado? Nada, tampoco. Jessica. Nada. Bueno, les pregunto, bueno, a ver, están aquí en la clase, porque parece que le estoy dando clase a 3 personas. Bueno, dale, Pablo. No sé si me había espantado porque me levanté, No, dale. pero era cabal el TIC, ¿verdad? ¿Sí? Sería un indicador y controlador de temperatura, Ujú. un instrumento discreto, ¿verdad? Sí. Y estaría ubicado en el panel principal. Está ubicado en el panel principal. ¿Y cómo está conectado con el transmisor? De manera eléctrica, Correcto. porque sí pusiste ahí. Señales. ¿Cómo fue, Mario? Perdón. No solo recordé algo que dijo en la clase pasada, que es por señales Claro, eléctricas. son señales eléctricas y la línea punteada implica que está conectado eléctricamente. El TIC 401 es un indicador con control de temperatura, montado en panel y accesible al usuario. La línea punteada indica que hay conexión eléctrica entre él y los otros instrumentos con los que está conectado. Luego, la salida del controlador llega al transductor, que convierte la señal eléctrica de entrada a una señal de presión, y el instrumento TY401 realiza un cálculo de temperatura para convertirla a presión. Generalmente, cuando se coloca la Y en la posición secundaria de las letras, implica que estamos haciendo un cálculo. Entonces, si ponemos PY es un cálculo de presión, si ponemos TY es un cálculo de temperatura, si ponemos LY es un cálculo de niveles. ¿De acuerdo? Y así con todas las variables. La Y usualmente se utiliza para los cálculos. Y las líneas complejas indican que hay una conexión neumática. Esa conexión llega al actuador de una válvula, que es una TB401. La T es temperatura y la V es válvula, que significa que es una válvula que está siendo actuada por esta temperatura que está siendo transducida, obviamente por el transductor, y convertida a señal de presión. La señal de presión le indica a la válvula que debe cerrarse o abrirse. El actuador es el semicírculo y la flecha de la válvula indica que es una válvula de cierre en falla. Más adelante lo vamos a ver, pero significa que cada vez que la válvula vaya a fallar, pues su estado normal es que se vaya a cerrar para evitar que su falla pues dañe las maquinarias que están conectadas ahí. Bien, bueno, la evaluación de área es con la ayuda de lo visto en clase. Lo que quiero es que planteen una hipótesis de lo que puede estar sucediendo en el diagrama a continuación. Este de acá, ustedes plantean esto que con todo lo que está por ahí, indique qué instrumentos de medición y control intervienen en el proceso, describa las funciones principal y secundaria de cada uno, e indique cómo son las conexiones de cada uno de los instrumentos con los demás con los que está conectado. ¿De acuerdo?
Bien, como no están en clase y supongo que no hay dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Esta tarea, por favor, me la van a entregar hoy a las 11 de la noche, como más tarde. Ya está colocado el enlace en el Moodle para que ustedes puedan acceder a él. ¿De acuerdo?